Hola compañeros, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta segunda parte de la asignatura de pruebas de software de esta electiva 3. Esperando que se encuentre muy bien y terminamos ya el receso. Esperemos que pues lo hayan aprovechado al máximo para esta última parte que vamos a tener relacionado con dos temitas puntuales. Vamos a mirar cuál es el modelo V en desarrollo de software y vamos a mirar cómo se valida y se verifica dicho modelo. Entonces, pues para ello vamos a visualizar lo que es un video relacionado con el modelo V y vamos a mirar entonces su relación y vamos a comentar al respecto. Entonces, voy a compartirle la pantalla y vamos a mirar entonces inicialmente a qué corresponde el modelo V en lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Entonces vamos a mirar al respecto. Hi. In this video, we'll be examining the V model of software development. V models have been used throughout a variety of industries to model the work in project definition and test. In this version of the V model, we examine the high-level tasks involved in developing software products using this V model. At the beginning, we define requirements, and more specifically, user requirements. It's the documented source of knowledge on what the user wants the system to do. This should be written in the user's natural language. On the other side is validation. This is a set of tests that we will use to confirm that our eventual solution meets those requirements of the user. Another term you may hear is acceptance testing. Next comes specification. The specification or system spec is our recorded understanding of what the system will do in order to meet the user requirements. And out of specification comes verification. Verification is the process of confirming that a software product performs and conforms to its specification. System testing is often a term that is also used to describe this step. Then we have architecture, or architectural design. Architectural decisions can include whether or not to buy the product rather than build it. Should we build it as a client-server application, or as having some single shared hub of interaction and information known as Blackboard architecture? Do we have the people, the expertise, and the resources to accomplish the goal that we're trying to set out to build? And how will this fit into the enterprise software system already in place? A large part of this architectural step is decomposing subsystems and components that will eventually collaborate to serve as the entire solution. System, and specifically system integration testing. System integration testing evaluates how various components or subsystems are going to work together. Then we have design, or detailed design. Once we have a set of subsystems and components to work on, the detailed design phase tasks the team with organizing those modules and class designs for the solution. This is characterized primarily by drawing class and sequence diagrams for your implementation. We still don't include language-specific design at this stage, but we do solve the problem to a point that the design can be handed off to implementing developers. Out of design comes module testing and module integration testing. This is essentially how you test the design module's functionality before it's included into the larger component or subsystems. Implementation. Implementation is the actual coding of the solution. Programmers, under the guidance of your provided design, create a functioning program that will serve as the solution for the product you're trying to build. And out of implementation, you get unit tests. Unit tests is what the developers run against their codes to make sure it works. It's usually at the function and method level. Each step along the implementation side of the V, should create tests and confirm that those steps are actually met along the testing side
of our V model. So you'll notice that the pairs exist. For requirements, there's validation. For specification, there's verification. For architecture, there's system integration testing. For design, there's module. And for implementation or code level design, there's unit testing. So the V model is a model of software development which pairs phases. Each phase on the left-hand side generates test planning for the accompanying phase on the right-hand side. Now, there is some criticism for this model. It is relatively simple, but it does have a place in any modern software development process. Agile methodologies, for example, use very many mini Vs, small Vs, very often, and include testing at every phase. This isn't to say that you don't test throughout the entire process. It's just that in the early design, you end up building tests that will be used in the final testing phases. Bueno, muchachos, con respecto me voy a quedar aquí en esta parte donde nos habla sobre realmente digamos, en lo que tiene que ver con las pruebas de software, pues se puede trabajar con este modelo V, donde yo tengo que coger los requisitos que levanté con el usuario y hacer unas pruebas para validar que efectivamente lo que pidió el usuario coincida con lo que se requiere. Entonces aquí ya viene el tema de requisitos. Los requisitos generan unas especificaciones. Ahora, para esas especificaciones yo debo hacer unas pruebas que verifiquen que lo que está especificado en los casos de uso, por ejemplo, coincida con coincida pues con lo establecido en este punto. Es decir, yo verifico que lo que está especificado en cada caso de uso está bien. Luego yo defino la arquitectura, defino que si va a ser cliente-servidor, que si va a ser a 3 capas, si va a ser multicapa y todo ello. Y tengo que hacer unas pruebas de integración del sistema, que es donde podemos entrar a mirar qué pasa si el servidor está disponible, si no está disponible, si la red, si la base de datos. Y tenemos que hacer pruebas que determinen que efectivamente la arquitectura del software es completamente válida. Luego nosotros hacemos el diseño y en el diseño nosotros tenemos que crear unas pruebas modulares, es decir, donde nosotros tenemos que verificar, por ejemplo, que si yo hago clic en un botón o si presiono la tecla tabulador pase al siguiente combo y que si de pronto yo hago clic, entonces me sale una lucecita que alumbra el recuadro donde yo estoy ubicado y que el cursor está completamente ubicado, o que se me ubico en un combo box, al hacer clic me despliega las opciones que tengo y que están acordes a lo que pidieron los usuarios como tal desde el punto de vista diseño. Y ya después siguen las pruebas unitarias, que son las que nosotros ya hacemos cuando estamos implementando. Es decir, que yo debería, para cada proceso de software, debería yo tener, en este caso, para un solo software, yo podría tener mínimo 5 tipos de prueba. Una de validación, otra de verificación, otra de sistema, otra de módulo y otras pruebas unitarias. A eso es lo que hace referencia el modelo V. ¿Y por qué le definen como modelo V? Porque digamos que dentro de los requisitos y la validación pues hay un tiempo más largo. Estos son tiempos más cortos, estos son tiempos más cortos. Y las pruebas unitarias, cuando estamos en el proceso de implementación, pues se hacen prácticamente ahí mismo. Las de diseño, pues hay un tiempo más entre que se define el diseño a las pruebas, entre la arquitectura a las pruebas, entre la especificación a las pruebas y los requisitos. Entonces, eso es lo que genera una V y por eso es que se le define el modelo V de pruebas. Nosotros podemos aplicar ese modelo para nosotros empezar a saber pues, que tenemos que mínimo en condiciones de una empresa grande, una empresa normal, pues deberíamos hacer eso. Ahora, si embebemos esto dentro de las metodologías ágiles, o sea, Scrum, por ejemplo, cada modelo no tendría una sube en cada sprint. Es decir, yo tomo el requisito o la historia de usuario, lo vuelvo un caso de uso, verifico, hago el diseño, implemento y ahí de ese sprint, cuando termine ese sprint, ya se supone que debía haber hecho todo el kit de pruebas. Ahora, lo que preguntaba Jonathan, considero que aquí es donde se debe tener en cuenta, sobre todo en estas pruebas. Si bien yo puedo trabajar con una metodología ágil, yo pensaría y considero que no significa que si entonces yo hago otro sprint, me olvide de lo que ya verifiqué.
Por el contrario, yo tendría que volver a verificar para revisar o que efectivamente el resultado de un sprint no me haya dañado algún módulo anterior. Sin embargo, para evitar eso de estar repitiendo y repitiendo, pues la idea es que cada sprint corresponda a un módulo y aunque un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí, pues en algún momento uno puede aislar, por así decirlo, módulos dentro del tema de pruebas. Cuando yo defino qué es lo que voy a testear y cómo lo voy a testear, yo puedo hacerlo por unidades. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un software de facturación, yo puedo hacer un sprint relacionado con la creación de producto. Y ya hago otro sprint con respecto a la creación de ello. O hacer estas pruebas incrementales, es decir, que yo tengo la sección de productos, voy a hacer la factura y yo tengo que garantizar que los productos que liste tienen que estar creados como producto. De lo contrario, tendré que devolverme a revisar qué fue con lo que pasó con el módulo. Entonces, esta es una especie de modelo que nosotros aplicamos en testing para poder garantizar. Recuerden que validación no es lo mismo que verificación, que nosotros validamos los requerimientos del usuario, verificamos que lo que se especifica en el caso de uso, qué es lo que tiene que hacer el sistema para cumplir esos requisitos se haga, hacer las pruebas relacionadas con la arquitectura, con el diseño y las pruebas unitarias que hacemos nosotros como programadores. A eso por ello se le conoce como modelo V. Vamos a mirar cómo se valida y se verifica este modelo V. Vamos a mirarlo nuevamente en este siguiente video para yo hacerle los comentarios adecuados. In this video, we'll be having a deeper discussion of how validation and verification play a part in the V model of software development. Validation is all about user's perspective. Does the user like the product? Does it do what they need? We need to answer the question, are we building the right product? Verification is about meeting some standard. We write user requirements, which are supposed to represent what the user wants from a solution. Did we meet those? We write system specification to ensure and constrain our system to meet those requirements. Fundamentally, are we building the product right? Are we building it correctly based on what we set out to build? And it's important to note the two angles for validation. Meeting the user's needs is one thing. There are many applications that work the way we need, but it's not exactly easy to use. When the next alternative comes along that does the same thing, but it makes it just a little bit easier, we'll switch. So it's important to also consider things like usability, performance, and of course security in considering whether or not your product is going to be valid. Let me give you an example. Imagine that the user wants a boat. There are lots of things we care about. How many people does it carry? How does it move? Oars, motors, etc. How do I get it into the water? In this example, one requirement we have elicited from the user is that the boat should be able to put on a car rack by a single person. There are lots of ways we can make this happen. Maybe every boat, we include a crane that attaches to your car and lifts the boat with the greatest of ease. It's a real thing. But that's not likely to meet validation for our purposes. So we define our solution. As we define our specific solution in such a way that if we meet the specifications, we have met the user requirement, or at least we're relatively assured of that. You can see a few specifications listed. It has to be light enough for one person to lift. It will have handles to help the person lift it. The car rack itself is designed to allow for easy placement. There's also a word I want to bring your attention to. Easily. What's that mean? This kind of thing is particularly tricky to define in many cases. It may be something we ask the user about in validation. But how do you quantitatively test this before going to the user? That is, how do you verify it? It's a question that deserves thought and maybe further definition. Even if we meet all these requirement specifications, though, that doesn't guarantee that it is the right product. Only that we've successfully built what we said we would. We can verify it. It's verification. The only way to validate the product is to put it in the hands of the users and make sure that, on average, one person can load the boat on the car rack. To review, validation and verification are pair terms that are nearly always talked about as a pair. Validation is all about confirming that the software we've produced meets both the user's needs and with their satisfaction. Verification means confirming that the software product meets the written standard of what the user wanted and what our system will do to meet those user requirements. Entonces observen, muchachos, que volvemos al mismo tema. Cuando nosotros trabajamos en la parte de pruebas de software,
debemos separar muy claro la verificación de la validación. Normalmente como programadores nosotros solamente verificamos. Ya la persona como tal, los gerentes y ya como tal, son los que validan el producto final con el usuario y es donde obtenemos nosotros las retroalimentaciones donde podemos decidir si efectivamente el software cumple y si lo que nosotros verificamos coincide con lo que fue validado. Es decir, muchas veces nosotros, insisto, hacemos software, decimos funciona, pero no es lo que necesita el cliente. Entonces, no necesariamente, pues nosotros dentro de este modelo V, pues nosotros lo que tratamos es que justamente partamos desde la validación, que quizás es lo último y lo que lleva más tiempo, versus las pruebas unitarias. Nosotros en este curso pues nos estamos enfocando mucho en lo que tiene que ver las pruebas unitarias y con JUnit, y ahorita que ya vamos a ver entonces cómo hacemos pruebas mutantes, pruebas de mutaciones como tal, y hacemos las pruebas estructurales a través de JUnit, pues seguramente vamos a tener un poco ahí ya más de claridad al respecto. Pero, insisto, pues hay otro tipo de pruebas donde ya quizás nosotros como programadores no estemos inmiscuidos, pero vale la pena tenerlo en cuenta porque seguramente, insisto, muchos van a ser jefes de sus empresas, muchos van a tener oportunidad de dirigir organizaciones y nosotros tenemos que siempre validar. Hay una cosa que siempre yo planteo y dentro de la experiencia que yo tengo es que nosotros nos tenemos que quitar en los equipos de desarrollo los egos. Y muchas veces, y lo digo con cariño y respeto, hay software que sí es gerencial y con ello nos tenemos que reunir con los gerentes. Por ejemplo, en analítica de datos, en business intelligence y otro tipo de cosas. Pero también, cuando yo voy a hacer un software que es demasiado operativo, eh, uno debe preguntarle a los altos mandos qué quiere que hacer, pero quizás el cómo nos puede orientar más fácil el futuro usuario final. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando yo trabajaba en desarrollo y hacía algunas aplicaciones en el Club Campestre de Pereira, cuando yo era jefe de sistemas allá. En algún momento había unos temas en portería que se requería unos cambios de un software para que se pudiera agilizar la entrada de los socios al club, especialmente los fines de semana donde el volumen de personas que ingresan es bastante alto. Entonces, digamos que dentro de los testing como tal, pues nosotros por la parte topográfica, pues teníamos unas antenas línea de vista y el software funcionaba a través de internet y a través de esa conexión como tal. Ese era el cuello de botella, la distancia entre la portería y la sede principal era de aproximadamente 800 metros, con el agravante que era un terreno topográfico donde siempre habían algunos temas de dificultad, especialmente cuando habían tormentas eléctricas, que las antenas se movían, entonces ya no se veían cara a cara, entonces tocaba llamar a soporte de la empresa que nos brindaba la solución para que reacomodara las antenas de vista, la línea de vista. Entonces llegó un momento donde esa situación se volvió tan crítica, pues que la solución que yo propuse y que por la cual en algún momento hasta me dieron palo, les dije, es que la única forma que esto se soluciona es revisando o directamente trabajando, creando una conexión, así sea, tiene que ser de fibra porque estamos hablando de más de 100 metros, no podía ser en UTP y pues no aguantaba poner repetidores o por así decirlo, para cablear pues 800 metros o con ello. Entonces la otra era trabajar un híbrido fibra coaxial con solución de última milla, pues obviamente de cobre. Se hizo el tema, pues, y la verdad, inmediatamente funcionó. Y después de ello, me reúno yo con el de la portería y porque pese a que se solucionó lo de internet, el proceso de entrada seguía siendo lento. ¿Por qué? Porque el software, habían cosas que realmente le pedía 2, 3 veces el mismo paso y él necesitaba reducirlo a uno.
Se le hizo la reducción con base en lo que él pidió y efectivamente el portero quedó contento porque ya podía entrar más rápido la gente, el software ya no se caía, había disponibilidad, ya los socios entraban más rápido y por ende la percepción que tenía todo mundo era que la calidad del software se había incrementado. Entonces aquí viene el tema. Quizás muchos me decían en su momento que porque yo me sentaba a conversar con el portero, si realmente pues quien debería decir qué información se debe registrar en el momento de ingresar un socio, debería ser un gerente. Sí, el gerente dice qué información necesita, pero la forma en que ingresa a las personas solamente la tiene la persona que está en portería. Entonces, a veces nosotros terminamos hablando con las personas incorrectas, no significando que su opinión no sea importante, sino que por el contrario, nosotros debemos quitarnos esos egos de no ir a hablar con los usuarios, no. Por el contrario, si estamos en un proceso justamente de desarrollo de software, esto implica que los usuarios tienen que hacer parte del mismo. Y muchas personas caen en su soberbia y su arrogancia de pensar en cómo debe ser el software, no cómo realmente debe ser, cómo realmente debe estar. Y nosotros caemos en nuestros imaginarios y ya cuando al usuario no le gusta, cuando el usuario hace la validación del producto, entonces vamos a caer en el problema y uno le termina echando la culpa al cliente y el cliente obviamente pues a la final se tendrá de pronto que adaptar al software, pero va a tener cierto grado de resistencia porque no le va a hacer lo que requiere. Y eso es, digamos, que es algo que yo lo he aprendido durante la experiencia. Esos cambios y ese tipo de cosas hay de procesos a procesos. Los que son demasiado operativos, eso es más fácil hablarlo con las personas que ya han vivido los casos. Si yo voy a hacer un software de facturación para un restaurante, yo debo hablar con la persona que maneja la caja y factura, porque esa persona seguramente tiene claro qué casos se presentan, si pagan solo con tarjeta, si no reciben tarjeta o si reciben parte efectivo, parte tarjeta de crédito, es decir, una cantidad de variables que seguramente nosotros ni siquiera estamos enterados. Y peor aún, si de pronto nosotros nos acercamos a construir software para áreas temáticas que nosotros ni siquiera tenemos la mínima idea. Que usted le diga, por ejemplo, necesito un software que me permita revisar el estado de las conexiones eléctricas de todos los transformadores de la ciudad de Pereira y que trabajen a través, digamos, de sensores de IoT. Entonces, seguramente eso es algo que puede requerir una empresa de energía, pero yo no tengo ni idea de cómo funciona un transformador por dentro, ni qué es lo que busca. Entonces, ahí con mayor razón tengo que hablar con todo el mundo, tengo que hablar con los ingenieros que son las personas que seguramente le van a sacar más jugo al tema estadístico, pero si hay algunos temas operativos de ingreso de información y ya de la minucia, posiblemente yo deba más bien sentarme con los operadores, los que se suben con sus arnés, se suben a reparar los transformadores, a reparar las líneas eléctricas, porque seguramente ellos tienen otra visión del problema que me van a ayudar justamente a que cuando se valide la aplicación, pues sea completamente exitosa. Bien, entonces digamos que nosotros hemos estado centrados en validar en la calidad y similares. Pero entonces tenemos adicional a las pruebas que nosotros ya vimos la semana anterior, que eran las pruebas unitarias, pues hay unas pruebas también o funcionales también. Hay dos tipos de prueba que son las pruebas estructurales y las pruebas de mutación. Entonces vamos a mirar en qué consisten las pruebas estructurales dentro de la construcción del software. Entonces vamos a ver la comparativa entre las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca. Recordando que las pruebas de caja negra yo miro funcionalidad, es decir, a mí las pruebas de caja negra, a mí no me interesa cómo está el software por dentro. A mí me interesa en las pruebas de caja negra que yo ingreso algo y que la respuesta sea lo que yo espero obtener. A mí no me importa por dentro si está orientado a objetos, si está estructurado, si el software tiene una buena o no tiene una estructura consistente. A mí me interesa que si yo digo que voy a determinar si el número 9 es primo o no, pues que si yo ingreso el 9, la respuesta sea un no. Y sin importar cómo está el software por dentro.
Esas son las pruebas de caja negra. Mientras las pruebas de caja blanca, a mí sí me interesa cómo está el software realmente construido por dentro. Insisto, nosotros normalmente terminamos más haciendo pruebas de caja negra que pruebas de caja blanca, porque finalmente, y suena duro lo que voy a decir, pero es la realidad, nuestros clientes nos pagan más por la caja negra que por la caja blanca. Si un software hace lo que hace, aunque por dentro no esté en condiciones adecuadas, al cliente el software dice él, me gusta y lo compro y le pago porque el software hace lo que hace. Obviamente, las pruebas de caja blanca van a permitir encontrar errores estructurales y sobre todo hablábamos algo que era el mantenimiento y la escalabilidad del software, es decir, que el software cuando yo tenga que añadir nuevas funcionalidades, pues no tenga que invertir el doble, el triple del tiempo que pasa cuando yo tengo el software mal estructurado. Entonces vamos a mirar un poco de esas pruebas de caja negra versus esas pruebas de caja blanca. Hi. In this video, we'll be examining structural testing. Structural testing is one form of white box testing. So before we get into the specifics of structural testing, let's review black box versus white box testing. Black box testing is when our testing focuses primarily on ensuring that the software behaves as we want or expect it to, without having knowledge of the code's internal structure. In contrast, white box testing does take into account the structure of that code, and we base our test on that knowledge. A code review or inspection, even pair programming, can be considered white box testing. Another form, and the one this video addresses, is code coverage. It's pretty simple. If you have not run every line of code, how do you know that it works? And what about an if statement? Should we run test cases that make it true and false at least once? That's essentially the concept behind code coverage. Structural testing is an important consideration because although we want to test our software under every possible scenario, especially for life-critical systems like airplanes, pacemakers, or power plants, it's just not possible or practical to do that. Therefore, we have to compromise between wanting to run more tests than we have time for and not running enough tests to adequately exercise our applications. One way of making sure this compromise is to follow one of the several code coverage standards. Each of these standards requires a higher level of application execution. The very basic standard, statement coverage, requires that every line of code be executed at least once during the execution of your test cases. This seems like a pretty simple and straightforward standard, but you'd be surprised how effective it can be. Several United States federal regulations also recommend or even require meeting some of these code coverage standards. DO 178B is an FAA aviation standard, which requires up to 100% statement, decision, or even modified condition decision coverage, depending on how critical the software system is to the operation of the aircraft. And we're going to be reviewing some of these code standards in further videos. There are some challenges to structural coverage. Procedure calls across modules, interprocedural data flow, and other object-oriented aspects make structural coverage difficult. Polymorphism can play a large part in determining program flow, and that's something that's very difficult to handle in structural coverage test generation. Regression testing is another challenge. The idea of regression testing is to run the same test suite against your newly modified program to ensure that the system still behaves as it did before you made that change. But since white box testing specifically uses the code structure in generating those tests, any change which modifies that structure can invalidate some or even all of the tests that you used prior to providing your standard of code coverage. But don't forget about our impossible versus inadequate discussion. In many cases, getting to 100% coverage just isn't possible or practical, and the methods for dealing with it aren't really ideal. For example, sometimes it's required that you formally explain each and every case in which you cannot test a certain statement, like when it's based on some very rare or random event that's difficult to simulate. Making those explanations for every statement that can't be reached just isn't practical. So we tend to rely on adequacy metrics or scores. If you reach 95% statement coverage, regardless of the reasons why, maybe that is sufficient. That doesn't mean you should select your tests to test all the easy things in order to meet this metric, or that your testing team won't do exactly that to make their jobs easier. But if you generate tests and they happen to meet this level of coverage, you might consider it sufficient. Bueno, básicamente la prueba estructural que yo realizo normalmente, que nosotros hacemos, es algo que ustedes normalmente hacemos como programadores y son los famosos debug. Entonces vamos a recordar un poco lo que es un debug. En la mayoría de lenguajes de programación,
a mí me permite ejecutar paso a paso por instrucción un código. Es decir, yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, este ejemplo que hice en clase de ASP.NET, de una aplicación Login Password, utilizando MVC, y yo a esta aplicación le podría realizar pruebas de caja blanca y le puedo hacer una prueba estructural, donde yo en algún momento yo puedo simular qué es lo que pasa y yo puedo empezar a mirar cuál es el flujo que toma el programa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en esta aplicación que cuando inicia el programa pues tiene que arrancar por home y tiene que cargar el index de la aplicación como tal. Entonces, ya después de eso, si yo me logueo adecuadamente, se supone con un usuario y clave me debería dar la bienvenida y quedarse ahí el programa. Y en caso que no, él debería retornar. Entonces, como yo ya quiero mirar si esto está correctamente adecuado, entonces aquí yo estoy utilizando un modelo vista controlador. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que ver que todas las vistas primero estén completamente agrupadas, que cada vista o cada conjunto de vista, en este caso que está home, en este caso home, tenga asociado un controlador y que efectivamente cada vez que yo ejecute ciertas funciones, por ejemplo, si yo me voy a loguear, que es en este caso, pues que si yo utilizo un nombre de usuario correcto, pues lo pueda hacer. Entonces voy a hacer, por ejemplo, el caso de la validación. Entonces yo voy a crear aquí un punto de quiebre. O sea que aquí cuando llegue el programa acá, pues inmediatamente se detenga la ejecución. Entonces aquí vamos a correrlo. Entonces corro acá. Y observen por qué se llama de prueba de caja blanca. Porque nosotros estamos haciéndolo dentro del código. ¿Sí? O sea, estamos revisando que efectivamente esto por dentro esté funcionando adecuadamente y no que simplemente al yo ingresar a un usuario una contraseña válida, pues sea porque está quemada, por ejemplo, en el código. Por ejemplo, esa es una de las formas que una de las cosas que yo debo probar en la estructura, que no tenga código quemado, que tenga cosas y que si a todo lo que sea dinámico, parametrizable por el usuario, esté en esa forma dentro del código y que no se encuentre, así decir, lo que va. Entonces, tengo este tema, le voy a colocar aquí Pepito Pérez, un usuario que nada tiene que ver. Efectivamente, le voy a dar ingresar e inmediatamente miren que me lleva a la línea de código. Entonces, aquí yo puedo revisar, por ejemplo, este objeto usuario me trajo como username Pepito Pérez, es decir, yo aquí estoy garantizando que justamente los datos que yo envié desde mi formulario corresponden y están en este objeto completamente guardado y está bien estructurado, es decir, que yo aquí tengo muy claro que el dato que está llegando acá es correcto, es decir, que está completamente validado como tal, o perdón, está verificado que está bien. Entonces, yo puedo aquí seguirlo corriendo paso a paso. Aquí donde digo en compilar, pues debe estar, debe estar ejecutar paso a paso. Pues yo sé que es con F11, pero yo les quiero mostrar efectivamente. Bueno, voy a darle F11 para que continúe. Entonces él me crea aquí una instancia de usuarios y miren que yo estoy viendo que acá se va y me crea la base de datos de usuario, va y la consulta. Y aquí va a hacer una consulta utilizando expresiones lambda. Miro que el username especificado acá, en esta porción de código, si es el correcto este username, debe decir Pepito, muy bien, y el password debe decir Pérez. Si esto debería estar encriptado, pues entonces yo debería haber hecho un método de encriptación y le sigo dando F11 y observo que me salta el EL, significa que si yo verificara la base de datos, nadie tendría por qué tener a Pepito Pérez dentro de la misma, sino por el contrario, me salta el else y me redirecciona al index. Entonces yo debo ir a comprobar o ir a comprobar en la base de datos
efectivamente no haya un usuario llamado Pepito Pérez, porque entonces pues digamos que desde el punto de vista de caja blanca, yo podría decir que estaría bien si no hay un usuario Pepito Pérez, porque en caso de no encontrarlo, él lo que hizo fue pasar a la porción del else, es decir, él hizo la comparación adecuada con los datos que yo pasé y pasó al else que debe pasar, que debe llevar. Ya por prueba de caja negra, pues yo ya miro a ver si lo mando a un index o no, pero digamos que ahí yo ya estoy comprobando que estructuralmente el programa está correcto, es decir, estoy haciendo ese tipo de temas de caja blanca. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo tengo que revisar, si las variables que yo estoy usando, por ejemplo, empiezan por mayúscula y tienen notación camel case. Aquí yo veo que esto tiene camel case, o sea, que si son palabras compuestas deben comenzar en mayúscula, y lo tiene, es decir, el código yo lo veo correctamente estructurado. Miren que a eso es lo que nosotros tenemos que mirar, y por eso nos decía de pronto el video que lo que más se utiliza en este tipo de pruebas es la famosa prueba de pares, es decir, un programador le revisa al otro el código y dice, esto no, esto sí, mire que es que aquí usted declaró mal esto, no utilice tantos if, aquí en vez de usar if podrías haber usado un switch case. Esos son pruebas de caja blanca que donde yo reviso son las estructuras de código, ¿sí? Que la estructura de código está completamente adecuada a los estándares que se piden, que los tipos de datos sean los adecuados y que coincida tanto con lo que en algún momento solicitó el cliente como en lo que necesita la organización o los estándares que el programa requiere para poderlo hacer de forma adecuada. Que si yo estoy utilizando programación orientada a objetos, entonces que de pronto yo digo, voy a mirar si la aplicación cumple, por ejemplo, con los principios SOLID que tiene que ver con software. Si no cumple con los principios SOLID, entonces yo diré que la prueba de caja blanca no funciona porque se están haciendo este tipo de malas prácticas de programación. A eso es lo que ha orientado las pruebas de caja blanca, a eso es lo que ha orientado las pruebas estructurales. Bien, ahora para rematar vamos a mirar lo que son las pruebas de mutación. Entonces vamos a mirar qué es ese tema de los mutantes, que no necesariamente son los X-Men, pero que nos van a servir para también probar si el software tiene o está completamente bien compuesto. Entonces vamos a revisar. Hi. In this video, we'll be examining mutation testing. Mutation testing is one approach we can use to measure the adequacy of a set of tests, a way to figure out if our tests are any good. You've built your solution. You have test cases. And they all passed. Hooray! Not quite. You're not really done because that's not necessarily sufficient. Remember that Dijkstra said that program testing can be used to show the presence of bugs, but never their absence. So is there any approach we can use to test the adequacy of our tests? This is where mutation testing comes in. It's one form of providing adequacy for our tests. In mutation testing, we essentially create a second version of the software. In this second version, we produce a mutation, some small artificial fault. This mutant will not, theoretically, function the same way as the original, hopefully in some observable way. Once we have the mutant, we run test cases against it. If any of those tests fail, we have identified the mutant. If not, it means that our test would not catch a similar kind of mistake in the program. But that's just one tiny mistake, and we don't just create and terminate one mutant. We make many. For each mutant, we identify that we kill the mutant by having any test case fail when run against that mutant. If we run our tests and every mutant is identified, we have a pretty good test suite. If not, there is some mutant that escapes discovery by our tests, and that's probably something we want to take a look at. We make these mutants by creating a single change to a single line in the original. So here's the example, delta equals new guess minus square root. We can make a small change called a mutation operator, also sometimes called a mutagen or a mutagenic operator. It's pretty straightforward that if you change subtraction to addition, something should change in how the system works. And this is true for really all the arithmetic operators. And if your test cases, any one of them, fails to change due to this change in the code, you caught that mutant. There are lots of these mutation operators. Operators like the last example are pretty simple. Booleans can be swapped out, especially to test for the dreaded off by one error. You can even switch variables if they're the same type.
because we're looking for changes that don't cause a syntax error. We want mutations that actually survive, that can be compiled and run. Based on this, you can calculate a score based on how many mutants you terminate, the mutation adequacy score. In the formula below, the equivalent number represents how many mutants are essentially duplicates in terms of effect. We remove the number of duplicates when calculating the adequacy score, and we get some kind of a percentage. Mutation testing is one technique used to gauge the adequacy of your tests. By creating slightly modified versions of your code, your test cases can be run to determine if the test would find those errors. If they cannot, it's possible that your program could have a bug that you're not exercising in your testing. When a test suite passes, when run against the mutants, the location of the mutation is a good place to start for looking for adding more tests. Bueno, este tipo de pruebas es bastante interesante. Las pruebas de mutación es coger nuestro mismo programa o el módulo que nosotros estamos probando y hacerle cambios. Cambios que teóricamente debería generar errores. Pero ¿qué pasa si en alguna de esos cambios que nosotros hicimos el resultado sigue siendo correcto? Significa que ahí tenemos, como lo explicaba el video, tenemos un mutante, es decir, un caso de prueba que nos indica que hay algo que no se nos está pasando por las pruebas, porque no es posible, si yo tengo escrito un software de una manera y conservando la misma estructura, cambio por ejemplo un mayor que por un menor que, si cambio un más por un menos, si cambio un dividido por un por y todo, o si cambio un y por un o en una condicional, no puede ser que dé el mismo resultado, no es posible. Si da el mismo resultado, significa que hay un mutante y sobre ese mutante tenemos que crear nuevas pruebas de software para evitar que ese tipo de casos se den. Es decir, yo pongo 1 más 1 da 2 y si le cambio el 1 y digo 1 menos 1 y también me da 2, significa que he obtenido un mutante. Pareciera idiota ese ejemplo que di, pero no, tiene un concepto muy importante y es que si yo cambio operadores tengo que obtener resultados diferentes. Conclusión, el software inmediatamente debe presentar fallos. Si no es porque seguramente hay alguna versión de código, hay algo que yo no estoy validando que me está generando que el resultado siga siendo correcto pese a que yo cambié mis signos de comparación o cambié mis signos de operación. Ahí, como expresa el video, significa que hemos capturado un mutante. ¿Cuántos mutantes debo hacer yo para verificar? Los que usted considere necesarios, los que la empresa considere. La empresa puede decir, mire, a esta versión de código que es grande, le vamos a aplicar tantos mutantes. Y usted dice, si a los 5 mutantes no ha habido o sea, si en los 5 mutantes, los 5 cambios que hice, en los otros 5 arrojó error y solamente en la versión original no generó error, significa que no hay ningún mutante posible o posiblemente hay una alta probabilidad que no haya un mutante como tal y la prueba completamente ahí pasa. Por el contrario, si esos 5 mutantes con solo uno que genere el mismo resultado correcto que la prueba original, significa que hay que sobre ese mutante revisar y generar nuevas pruebas para poder matar al mutante y que esa prueba detecte, en caso que se presente la condición, detecte dicha mutación. Entonces miren que ahí tenemos una prueba de caja blanca, que es la prueba estructural, y tenemos la prueba para buscar mutantes y que justamente pues podamos revisar que no tenemos ningún tipo de inconveniente. Entonces, digamos que no sé si ustedes tengan en este momento alguna pregunta. He dejado en este momento de presentar. No sé si ustedes tengan en este momento alguna pregunta, muchachos. No, profe, muchas gracias. Bueno, señor, entonces les voy a mostrar cuál es el primer parcial que tenemos nosotros. Entonces voy a nuevamente a compartir pantalla.
y les voy a mostrar cuál es el primer trabajo parcial que tenemos. La idea es que lo van a hacer en JUnit, o sea, en Eclipse, aunque si de pronto alguno de ustedes ya maneja Selenium o maneja otro tipo de herramientas o XUnit o maneja otro tipo de herramientas de depuración, pues lo podemos hacer. Entonces vamos a construir pues el siguiente programa. Le voy a cambiar esto acá porque aquí dice los siguientes, no, es el siguiente programa en Java. Aunque puede ser el del lenguaje de su preferencia, pero como la idea es utilizar Java, utilizando el IDE Eclipse, pues entonces vamos a generar números aleatorios que sean menores o iguales a 10 en una matriz de 5 por 6. Hay que imprimir la suma de los números almacenados en la matriz e imprimir cuántos y cuáles primos hay. Un ejercicio de desarrollo de software 1, que asumiría yo que no deberíamos tener dificultad. Ahora viene, a este programa deberá realizársele pruebas a través de JUnit, las cuales usted planeará a través del formato suministrado. Ya les voy a mostrar qué formato es. Debes incluir pruebas unitarias, pruebas estructurales, o sea, de caja blanca, y pruebas de mutación. Adicionalmente, de acuerdo a la escala DAL que fue la que vimos acá, que si era una falla catastrófica, que si era una falla peligrosa, mayor, menor o sin implicaciones. Si usted encuentra un bug, tiene que determinar el impacto de esos errores encontrados al programa. ¿Cuál va a ser la estrategia, muchachos? Básicamente, ustedes van a hacer el programa, pero siguiendo la línea de lo que hemos nosotros decidido y trabajado en este curso. Usted hace el programa y se lo va a compartir a un compañero. Y el compañero le va a aplicar estas pruebas y va a sacar un resultado de las pruebas que hizo. No sé si me hago entender. Es decir, yo hago el programa, pero las pruebas las va a hacer otro. Es decir, todos van a hacer el programa, todos van a evaluar. Lo que pasa es que no van a evaluar el mismo código que ustedes hicieron. Por eso la sugerencia es que todos utilicen Eclipse y que todos utilicen Java. ¿Para qué? Para que tengamos uniformidad. Por eso opté cuando iba a proponer este parcial o este trabajo, que fuera un ejercicio básico de programación 1, de manera que pues lo tengamos claro en JUnit, lo tengamos claro, lo construyamos de una forma muy simple en Java y que lo podamos correr y hacer las respectivas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Entonces, ¿a qué se refiere el formato que yo les estaba diciendo o que dice la aplicación como tal que deben utilizar ese formato para hacerlo, que igualmente ahorita se los voy a compartir todo en el grupo. Acá en pruebas de software, aquí tenemos un formato que es esta plantilla de pruebas unitarias, donde la idea es que vamos a definir cada caso de prueba, a qué componente, cómo vamos a probarlo y si hay prerequisitos para que estos prerequisitos pueden ser, son como las condiciones que se requiere para hacer la prueba. Y acá vamos a decir, por ejemplo, qué vamos a hacer de prueba, si es una prueba unitaria, si es una prueba estructural o si es una prueba mutante, qué datos de entrada, qué salida esperada y si fue correcta o no. Y en caso que no, pues qué observaciones tenemos como tal. Recuerde que si es una prueba de mutación, la salida esperada, por ejemplo, yo digo que si yo digo 1 y el programa es una suma, la salida esperada pues es 2. Pero si yo voy a hacer una prueba mutante, 1 más 1, donde aquí 1 menos 1 y 1, el
el resultado tiene que ser diferente de 2. La salida esperada tiene que ser diferente a la respuesta correcta si estamos hablando de una prueba mutante. ¿Cuántas pruebas? Las que ustedes consideren hacer, pero debemos incluir las pruebas estructurales y debemos hacer las pruebas de caja blanca, perdón, las pruebas unitarias, y debemos hacerle pruebas de mutación. Esa es la idea, muchachos, para este primer proyecto. Es relativamente corto, es una duración yo creo que máximo de 3 horas de trabajo, es decir, los 3 horas de trabajo autónomo de la semana que tenemos en esta asignatura, de manera que ustedes en esas 3 horas desarrollen este primer trabajo como tal. No sé, muchachos, si está más o menos claro qué es lo que deben hacer. Sí, profe, una pregunta. Señor, bien Profe, pueda. ¿se puede mandar ahí al chat cuando cuando tengamos construido el programa y pues ya que cualquier persona lo resuelva, o tenemos que escoger al compañero? Digamos que si mandamos al WhatsApp el documento ya construido, pues que cualquiera de los compañeros coja lo que mandan las personas, o tenemos que escoger a alguien. No, muy buena pregunta. Gracias, Jonathan, porque la dinámica es que, digamos que cada uno de ustedes manda el programa que ustedes construyeron. ¿Qué es lo ideal? O sea, como posiblemente es posible que alguien no haga el programa, alguien no sea alguien sea desjuiciado, pues la idea no es retrasarle el trabajo a los otros. Es decir, la idea es que ustedes suban el código y cada uno de ustedes diga, en el trabajo va a decir de qué compañero fue que hizo pruebas, pero si varios escogen el del mismo, no hay problema. Lo ideal es que se traten de rotar, pero no tienen que escoger un compañero, puede escoger cualquier código. ¿Qué es lo importante? Que en el grupo de WhatsApp, o por lo menos, o en un repositorio, que si ustedes lo quieren crear o lo que sea, pues aquí vamos a hacer un trabajo colaborativo de todos ustedes. No quiero en este caso yo ser el que ponga el drive y todo eso, no, que sea también ustedes de acuerdo, ya como cuasi profesionales que son, y que entonces Jonathan dice, no, yo tomé el de esta niña, ¿cómo es que se llama? La compañera suya, por ejemplo, la del proyecto. Valentina. Sí, eso, usted dice, cogí el de Valentina. Listo. Valentina dice, no, yo cogí el de, qué sé yo, el de Millarlet. Y Millarlet dice, no, yo cogí el de Carlos. Y Carlos cogió, eso sería el ideal, pero si Carlos dice, cogí el de Millarlet y, y Jonathan dice, no, yo también cogí el de Millarlet, no hay problema. Entonces, ¿cuál deberías, cuál sería el deber ser? Traten, o sea, este algoritmo, se supone que ustedes ya con el nivel de programación que tienen, ese algoritmo no debería llevarles más de una hora. Es decir, yo pensaría que de aquí a más tardar el martes a primera hora debe estar el archivo en formato Eclipse o en formato Java, preferiblemente en formato Eclipse. Deberían ustedes ya estarlo subiendo al WhatsApp. Es que es una aplicación muy, muy simple. Por eso yo opté para este ejercicio, que sea una aplicación muy simple, que cada uno de ustedes ya con el nivel no tarde más de una hora en hacerlo. Y ya ahí sí cada uno coge y ya se puede gastar el tiempo que considere haciendo ya las pruebas, porque ya tiene el código de otro. ¿Qué es lo importante o la única restricción que voy a poner? Es que no se pueden hacer pruebas de usted con usted, porque si no, pues no tiene sentido el ejercicio. La idea es que otra persona teste lo que otra persona hizo, para poderle aplicar, para que usted le pueda hacer críticas constructivas desde el informe, le puede hacer críticas constructivas, por ejemplo, cuando hace la prueba estructural, a la forma en que declaró las variables, a si declaró un tipo que no era, o si declaró mal la matriz, o si usted considera que ahí puede mejorar, o si debió haber hecho una clase. O sea, eso ya usted lo define en el documento como un informe de la prueba de caja blanca sobre la prueba estructural. Y ya las otras pruebas, la de mutantes y las pruebas unitarias, pues ya usted puede hacer 2, 3 pruebas, 4 pruebas, y
ya con eso lo saca y lo documenta. Y los errores que, eso sí, otra restricción que voy a poner, deben encontrar por lo menos un error, porque tenemos que documentar el error y aplicarle el concepto que les estaba mostrando acá, el de diseño del, del riesgo, el Design Assurance Level, el cual usted diga que si el error que encontró es catastrófico, es peligroso, es mayor, menor, o si no encontró, o si de pronto no tiene relevancia. Por ejemplo, un error que no tenga relevancia, que ustedes de pronto, en vez de decir ingrese el primer número, pusieron ingrese el número. O sea, digitaron mal la palabra primer. Ese es un error. Y que ustedes deberían documentar que esa fue una prueba fallida, por ejemplo. Pero es una prueba que ustedes catalogan como nivel E, porque esa prueba no afecta el funcionamiento del programa, porque simplemente fue un error en la tipografía. Ese es el tema. No sé si ahí quedó un poco más claro, compañeros. Entonces, ¿cuál es la idea? Suban los códigos al grupo de WhatsApp pero la idea es que el martes a primera hora estén. Y que ya cualquiera puede empezar a decir, inclusive en el mismo grupo de WhatsApp, diga, yo voy a coger tal, yo voy a coger tal, yo voy a coger tal, yo voy a coger tal. Y ya podemos coger los programas y la idea es pues ahí testearlos. Profe, ¿y las pruebas para cuándo tienen que estar entregadas? Pues compañero, mire, yo le soy honesto, digamos los que ya han visto asignaturas conmigo, yo no tengo problema que ustedes el 25, el día de la sustentación, me entreguen todo. Lo que sí yo les dejo claro es que el 25 yo entrego notas. Es decir, si el 25 hay gente que no me ha entregado, ya sabe que hay un 0. Pero yo, digamos, no voy a poner una fecha límite porque es que realmente estamos con un cronograma apretado, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, dice, no, yo se lo entrego todo, profe, el 25, no hay problema. ¿Qué es importante? Que sí voy a revisar y es que los códigos en el grupo de WhatsApp queden subidos a tiempo, es decir, que el martes estén. Es un problema, insisto, de 20-25 minutos de solución en Java. Es lo único que sí voy a exigir que esté en ese tiempo. El resto ya las pruebas sí. Ya te doy plazo máximo hasta el 25, ya cuando hagan la sustentación final del proyecto, del trabajo final el 25, entonces ese día ya yo les digo, bueno, muestren los que no me han entregado esto, bueno, usted no me ha entregado esto, bueno, listo, su nota está y saco la nota lista. Porque yo ese día debo dejar todo listo, que ya después cierran plataforma y todo y esto se vuelve una locura, hermano. Entonces no sé si hay más preguntas, muchachos. Bueno, entonces No, ya, señor. no, profe, que no hay dudas. Bueno. Ya entonces para finalizar la sesión de hoy se puedan poner a trabajar en lo que falta de la clase, por lo menos, digamos que en lo que falta de la clase pueden hacer el programa. Entonces, yo en estos 20 minutos les voy a compartir presentación de la clase número 1, presentación de la clase número 2, video de la clase número 1 y video de la clase de hoy, de manera que ustedes tengan todo listo para poder hacer este primer trabajo parcial. Listo, profe. Profe, si terminamos las pruebas, se le comparte el trabajo al correo. Sí, señor, si me hace el favor. Perfecto. Listo, muchachos. No sé si queda alguna duda. No, profe. Profe, Señor. qué pena. Entonces, resumido, sería compartirlos del correo, el código de las pruebas, y hay que pasar algún tipo de documentación. O sea, lo primero, voy a recapitular. Lo primero, hacen el problema de los números primos. Lo ponen en el grupo de WhatsApp para que otro compañero coja ese código y le aplique las pruebas. Ya para el resto del tema, el programa que usted tomó, que me debe entregar el código con las pruebas que hizo en JUnit. Me debe entregar el documento donde usted planeó las pruebas y me debe entregar finalmente el resultado de las pruebas.
ese es el resumen de lo que me deben entregar. Listo, profe. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, ¿qué más dudas tenemos? Profe, ¿nos puede compartir el documento donde está lo que hay que hacer de una vez al WhatsApp? Y de una Para vez se los voy a compartir. Usted me puede hacer un favor, usted me lo puede hacer llegar a la compañera, la que no llegó hoy. Ah, ¿pero cuál, profe? A Paula. A Paula. Yo le aviso, sí, señor. Creo que tengo Igualmente el yo le voy a correo. mandar un correito a ella, pero Yo le aviso. se lo voy a... Yo veo clase con ella el miércoles, profe. Sí, señor. Pero lo que no sé es si alcance a hacer el código de aquí al pero yo trato de comunicarme con ella. Sí, no, igual yo le voy a mandar un correito, pero es mejor que le lleguen tres informaciones, la misma, y no que de pronto me quede sin información. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ahí se los envié, muchachos. Ya está listo. Entonces, pues no siendo más, voy a dar por finalizado el encuentro de hoy. Les agradezco su presencia. Entonces, este resto de tiempo, estos últimos 20 minutos de clase, por favor, tómenlos para que hagan el programa y prácticamente, pues si lo tienen listo hoy, si lo dejan listo hoy, pues ya de una vez lo suben al grupo y no hay ningún problema. Listo, muchachos. De todas maneras, yo me voy a dar también la tarea de descargar los códigos y ponerlos en un repositorio y luego los comparto. Pero que no sea esa la condición para no empezar, es decir, que ustedes te pueden ir echando mano a lo que tengan, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señores, un feliz resto de día, feliz puente, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que Hasta luego, siga profe. mejorando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que está muy bien. Gracias, hasta luego.